Ahora sí, buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Decimos gloria a Dios. Hermanos, le voy a pedir que me acompañen en oración para pedir a Dios que nos guíe en este estudio. Entonces, poner de pie, por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre bendito, queremos darte las gracias, Señor, de esta mañana, que estamos aquí, Señor, venimos a adorar, Señor, venimos a alabarte, venimos a darte las gracias por las bendiciones. Queremos pedirte, Padre, en este estudio que vamos, tengas el privilegio, Señor, de poder darlo. Que sea un instrumento en tus manos y que sea tu palabra, para los fáciles, para que sean increíbles. Que este estudio, Señor, se cumpla el propósito para el que tú lo has previsto. Que sea, Señor, de enseñanza, de aprendizaje, y que esto que vayamos a entender y comprender en este estudio, lo llevemos en nuestra vida cotidiana. Todo esto lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con esta serie de estudios dominicales que venimos teniendo. Para que recuerden cómo se llama el tema del estudio que estamos teniendo. ¿Cómo es Dios? Hemos estado viendo ya unos estudios que ya nuestro hermano César Romano de la ocupación. Vemos los nombres con los que se identifica Dios. Vemos el nombre propio que Dios nos dio a conocer. Vimos los nombres que describen las funciones de Dios. Y la semana pasada ya iniciamos con los atributos de Dios y estudiamos los primeros dos atributos que fueron inmutabilidad y fidelidad. Esto fue la semana pasada. Hoy vamos a estudiar y reflexionar acerca de la eternidad de Dios. Pero vamos a ver primeramente el significado de lo que entendemos por el eterno. Alguien puede decir que entiende por la palabra eterna. Como dice la palabra de Dios, no hay principio y no hay nada. No, tiene sobre nada. Alguien hace un comentario al respecto, entiende por el eterno. Por eternidad, hablamos, porque recuerdo muchas veces en muchas ocasiones nosotros decimos, Padre eterno. Cuando lo necesitamos, entendiendo lo que estamos diciendo, cuando decimos que es eterno, ¿qué es? Vamos a verlo primeramente. Eterno en hebreo es olam, que se traduce como perpetuo, sin fin, indefinido. El término hebreo que decía hermanos es olam, que se traduce como perpetuo, sin fin, de tiempo indefinido. El olam venía siendo la palabra de cosa que Dios eterno o Dios de la eternidad. En griego hay otros que nunca se vuelve viejo, que nunca crece. Y en español, la palabra en español dice que no tiene principio ni fin, que dura para siempre. La eternidad de Dios, hermanos, siempre está dentro de los aspectos que hay que analizar con respecto a lo que es la infinitud de Dios. Cuando hablamos de la infinitud, estamos hablando del infinito que es. Y decimos que Dios es infinito, estamos diciendo que Él no tiene límites. Ningún límite, no hay límite en ninguno de sus atributos.
que nosotros podamos estudiar, vamos a seguir poco a poco, vamos a ver que ninguno tiene límites. Por eso tiene que ser perfecto. Porque no está limitado, pero no está limitado por nada. ¿Qué es el hermano? Todas las virtudes de Dios, todas las virtudes, todas las perfecciones, todos sus atributos, todos están plenamente, de manera conforme y limitada, funcionando en él. Por lo tanto, significa que no hay una sola limitación. Y entonces, para limitación de ellas es el perfecto. Pero cuando nosotros hablamos de la definición de Dios respecto al tiempo, esto se llama eternidad. Cuando hablamos de que es infinito, es eternidad. Hermano, la eternidad de Dios es esos atributos que se pueden entender mejor por la vía negativa. O sea, hay dos tipos de vías que se pueden comunicar con la otra. Una es por la vía positiva, cuando se dice lo que es. Y la otra, por la vía negativa, cuando es ahora que es caso de la eternidad de Dios. Es más fácil, ¿no? Pero no es fácil comenzar por la negativa. Y es lo que no es. Y es que cuando nosotros hablamos de la eternidad de Dios, lo que nosotros estamos diciendo es que Él no está limitado. Pero no está limitado ni por el tiempo. Por lo tanto, hablar entonces de lo que es la eternidad de Dios es hablar de la duración de su esencia, de lo que Él es. Si nosotros nos hacemos una pregunta, ¿cuánto dura Dios? ¿Cómo dura la esencia de lo que Él es? ¿Cuánto dura? La respuesta siempre va a ser la misma. Es eternidad. Es eternidad. Porque yo no tengo mi principio, como me decía mi hermano, muy bien. Yo no tengo mi principio, no tiene final, ni fruto de cambio en la absoluto. No hay cambios. Es decir, no hay cambios en el tiempo para nada. Miren, vamos a ver estos tres puntos. Vamos a ver 3 puntos. Uno, el primero es: Dios no tiene principio. Dios no tiene principio, y la primera vez que aparece la palabra de Dios eterno es hasta Génesis 21:23. Hasta entonces aparece la palabra eterno, y es donde Abraham está invocando a Dios. Y le llama ese pasaje le llama Dios eterno. Cuando leemos el contexto de lo que él está hablando a Abraham, es que vemos que él está invocando a Dios eterno porque él se está oponiendo totalmente al paganismo que había en ese momento de Dios a su alrededor. Se está oponiendo a la idolatría. Entonces, comparado con el Dios eterno, estas verdades falsas pues, son nuevas. Son nuevas porque está hablando de Dios eterno y para compararlo con ese tipo de verdades que son nuevas, que son nuevas porque fueron creadas por la mano del hombre. Las separa por la eternidad de Dios. Y eso es que Dios es el que siempre. Es el que siempre ha existido. Y la primera vez que aparece la palabra de Dios eterno está significando lo que es. Que Dios siempre ha existido por sí mismo. Siempre. Él no fue creado. Entonces,
Pero es así como la palabra que leímos en Génesis 21:33, donde a Dios se le llama Dios eterno. Es interesante ver que en Romanos 16:26, si quieren verlo ahí en Romanos 16:26, veamos la coincidencia. También al Evangelio se le llama el Evangelio eterno. O sea que ya existía desde antes de cualquier tipo de gracia. Es decir, que la orden de Dios, la orden de Dios del Evangelio, fue dada, pero ya desde la eternidad, ya ha sido dada esa orden. Entonces, ¿qué nos demuestra todo esto, hermanos? Que Dios no tiene ningún principio, no hay un principio. Porque esto es lo que está demostrando, es que Dios es y siempre ha sido antes de la creación. Si el transcurso del estudio de lo que estábamos viendo, hermanos, hay algunas cuestiones que ahora no logran entender. Para mí, soy un sistema cristiano. Háganmelo saber y pregúntenme. Pueden interrumpir y decir, a ver, no creo que no estoy entendiendo eso. No toca las cosas porque para eso es el estudio. No es una prédica, sino es un estudio. Puede ser interactivo porque ustedes tienen duda. Y aquí la idea es que todo tiene que quedar para todos nosotros. Entonces, como no conozco el estudio, yo me decía que por lo tanto el Evangelio no es un mensaje, no es nada nuevo. El Evangelio es un mensaje antiguo. Incluso en Apocalipsis 14:6, allí se aparece la frase Evangelio eterno. En Apocalipsis 14:6. ¿Qué te da la lectura de Marcos sobre esto? Sí. Y volar por el medio del cielo como otro ángel, que tenía el evangelio de Dios para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias, Ana. Pero como hoy está mencionado, que tenía el evangelio para predicarlo. Entonces, aparece en la Apocalipsis y, por ejemplo, en el Efesios 1, nos habla que hay una elección incondicional desde antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de la fundación del mundo siempre ha existido un ser que es, y ese ser también nos escogió a cada uno de nosotros. Y ese ser que nos escogió nos regala a cada uno de nosotros el don de la gracia. Obviamente es Dios. Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Porque en Génesis 1:1 comienza diciendo, en el principio de la creación, obviamente, en el principio Dios creó. Él estaba ahí. Es decir, que en el principio lo único que existía antes de la creación es Dios. Y lo está diciendo la palabra desde que empieza las Sagradas Escrituras. Ahí lo está diciendo. Desde el principio. En el principio Dios creó. Él ya existía. Lo único que existía era Él. Entonces, por tanto, hermanos, esto funciona que Dios no tiene principio, no tiene fin, y antes de tiempo, antes de cualquier, de todos los tiempos, solo estaba Dios en él. Solo Él en el principio de la criatura, Él creó. Él estaba ya ahí.
Pero en segundo lugar, la justicia, hermanos, es que Dios no tiene fin. Y como no tiene principio, pues tampoco tiene fin. Simplemente significa que es lo que Él siempre hace. Y Él siempre seguirá haciendo. La Biblia nos habla de que Dios no tiene ningún final, que no hay final para Él. Por ejemplo, en el Salmo 102, 27, en el Salmo 102, 27 lo dice claramente. Bueno, Salmo 102, 27, pero tú eres el mismo, tus años no se acabarán. tus años no se acaban. Tú eres el mismo. Desde el principio de los siglos, y tus años no se acaban. Cuando dices tú eres el mismo, eso no hay cambio. No hay cambio, no ha cambiado. Porque Él es eterno, ahora Él no pasa. Y no pasa ni con Él. De hecho, en ese salmo, hermano, qué importante nos está mostrando ese número de dos atributos. Inmutabilidad, no se sabe nunca tanto, y dice, tus años no se acabarán, no se sobre todo. Ahí muestra los dos. Así es. Gracias. Ahora, en el Salmo 9:7 dice, el Salmo 9:7, ¿qué dice de gran alabanza, Salmo? Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. El misterio del Señor permanece para siempre. A lo largo de la literatura, nosotros vamos a ver que viene mencionando siempre la eternidad de Dios. De una manera u otra. Por ejemplo, aquí vemos en el Salmo anterior que decía, tú eres el mismo y tus años no se acaban. Nos está hablando de la eternidad. Ahora, este Salmo 9:7 no lo dice de otra manera, pero nos está hablando de lo mismo. Y la eternidad dice, pero el Señor permanece para siempre. No tendrá final, porque no tiene principio. Porque recordemos, hermanos, que todo lo que tiene un inicio tiene un final. Miren, obviamente, el final de nosotros, como seres humanos, nosotros tenemos solamente dos opciones en nuestro final. Una, o nos vamos, o nos morimos, o nos vamos a una eternidad sin Dios, o nunca ha sido eterno, por haber rechazado el mensaje del Evangelio, por no creer en Jesucristo como verdadero y como Dios. Esa es la nuestra y el mundo y su situación. O no vamos a hacerlo por creer y obedecer. No solo creer y obedecer es el mensaje del Evangelio. En todo caso, no vamos a hacerlo y cuando Jesús venga por segunda vez y venga para la resurrección de los muertos, luego de todo eso, van a vivir cielos nuevos y tierra nueva. Al final, ella consumación de todos los tiempos. Es lo que dice el Señor. Pero hermanos, esa virtud que todos nosotros tenemos, que somos seres eternos, al morir, ya sea para la muerte eterna o para la vida eterna, tenemos la eternidad. Y la puerta eterna, ya sea para
muerte eterna, castigo eterno, porque dice la palabra, que va a ser eterno. Y si yo creí y obedecí, entonces voy a contar con el privilegio de ir al cielo y también tener vida eterna, pero vida eterna celestial. No posible celestial. Ahora, esa vida eterna, ya sea para castigo o para bendición, es una conversación de Dios. Está en Dios. Para que nosotros seamos seres espirituales y que vamos a existir eternamente. Así nos dice la palabra. Esta existencia, hermanos, esta existencia eterna de la piedad, no es de nosotros, esa piedad se nos ha sido contaminada. Se nos propongo. Solo Dios se va a dar el principio y por lo tanto, Él es piedad. Él es el autor. Ahora, no hay cambios en Dios. No hay cambios. Dios no cambia. Lo que es los cambios. Cuando nosotros hablamos de cambios, nosotros estamos hablando de los elementos que suceden dentro del tiempo. Entonces, a medida que el tiempo avanza, nosotros tenemos que comprender que a Dios no le afecta nada, a Dios no le sucede nada. Dios no sufre tanto con la naturaleza. Él siempre es el mismo. Pueden pasar miles de años y Dios permanece igual. ¿Por qué? Porque no hay cambios. No sucede nada, no pasa nada, mientras la sobre el tiempo. Y el ejemplo, buena manera es utilizar con esta cosa. En el Salmo 92, si vos hermana Patricia, gracias. Tú eres Dios antes que los montes fueron engendrados, o que naciera la piedra, el mundo, la eternidad, hasta la eternidad. Tú eres Dios. Es decir, Dios y para las cosas, Dios no tiene principio, no tiene nada. ¿Por qué es necesario que lo estemos aclarando? Para que no quede claro que no hay principio. Gracias. No hay principio. Que nosotros estemos conscientes de eso. Dios no tiene principio, Dios no tiene final. Dios está, Dios ha sido, Dios ha estado antes de ti y después de nosotros. La palabra no pasa desde que existe un el tiempo, hermanos, no puede aceptar a Dios. ¿Por qué? Porque Él no. Él creó el tiempo. Por eso digo, no podría. Es decir, el espíritu del momento y esto lo sabemos porque Génesis, por ejemplo, en el capítulo 1, como dice, y fue el día 1. Y fue el día 1. Ahora,
No tenemos una cosa más. Cuando uno lee el texto, no está diciendo el texto que Dios dio Jesús de librería. No está diciendo eso, sino que cuando comenzó a crear, entonces comenzó a crear. Entonces, hermanos, esa característica de Dios, de que no hay cambios en él, nos es extraña, puede ser verdad a nosotros, los seres humanos, porque nosotros sí somos seres caminantes. Hermano, que justamente Génesis capítulo 1, versículo 5 dice la Escritura: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Eso quiere decir que antes de que creara Dios la mañana y la tarde, las tinieblas y la luz, pues no existía el concepto de días y por tanto no existía el concepto de tiempo. No lo había, fue creando. Gracias, hermano. Miren, bien, hermano. Cada segundo sucede algo nuevo y van sucediendo las cosas. Por ejemplo, desde el momento en que yo inicié este estudio, de 20 minutos, yo ya soy 20 minutos más bien. Y el pasó. Y con el tiempo transformó los sucesos en la vida es esa serie de cambios. El tiempo mismo es el que lo provoca transportando nosotros, los seres humanos, somos seres cambiantes. Yo no soy el mismo de hace 20 años. Soy el mismo evolucionado. En cuanto a mi existencia, en cuanto a mi persona, pero no en cuanto a mi carácter, ni en cuanto a mi experiencia, ni en cuanto a lo que es. Ahora, hermana Esther, ustedes la misma de hace 20 años. No, ¿verdad? Lo diré. ¿Verdad? Ahora ya hay unas cosas que van a ser transmitidas. Hay cosas que han cambiado, hermanos, algunos no me pasan nada. Dios no viene cambios porque Dios, Él trasciende el mundo. Desde la eternidad hasta la eternidad. Él lo trasciende. Es una creación de Dios. Dios nunca ha aprendido nada. Él no ha aprendido. Tampoco Dios ha olvidado nada. Y nosotros no somos. Porque cuando nosotros hacemos nuestras oraciones, tomamos conciencia de que Dios no se ha olvidado de nosotros, de proveernos de vida, salud, para dónde vivir, alimentos y recursos, para hacernos llegar lo que Él ya sabe que nosotros necesitamos. Él nunca se ha olvidado de nada, ni de nadie. Dios no envejece, ni tampoco nos endurece, Él no deja de ser, ni se transforma, no madura, ni tampoco inmadura, ni no crece. Dios siempre es lo que Él ha sido. Y será lo que se es. No hay cambios. Tampoco hay cambios de conocimiento de Dios. Es decir, que desde la eternidad hasta la eternidad, como dice la palabra, todas las cosas
están presentes delante de Dios. Siempre. O sea, lo que para nosotros es el pasado, el presente y el futuro, para nosotros el pasado ya pasó. El presente que estamos viviendo ahorita y el futuro lo que estamos viviendo, lo que vamos a vivir. Pero para Dios, todos están delante de Él, todo el tiempo, a la vez. Están en pasado, en presente, en futuro y en cada uno de nosotros. Todos están a la vez presentes de Él. No hay cambios. Y esto no lo dice la literatura, en el Salmo 90, versículo 4. Salmo 90, versículo 4. ¿Quiere dejar de lectura, hermano? Sí, dice la escritura, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Gracias, hermano. 1000 años de tus ojos son como el día de ayer. Para Dios, nada es como un día como un día años. Para Dios no es burro. Nosotros nos sacamos en esto. Para los humanos, como puede pasar, es un presente continuo. Esa es la eternidad de Dios. Pero es un tema de otro atributo de Dios, hermanos, que es la omnisciencia y que vamos a ver más adelante. Ahora, en ese tema. Vamos a ver los que no hay cambios de la mano de Dios. Miren, Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 35. ¿Quiere dar la lectura de la Biblia? Sí, sí, la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Gracias. Puede pasar y va a pasar. Mira, recordemos lo que pasó con el diluvio. Pasó la vida. Pasó de una manera. Todo murió. Dios es el mismo al estar. La palabra de Dios continúa. La palabra de Dios está vigente siempre. No hay cambios en la palabra de Dios. Implica que los creyentes de Dios son eternos. Lo que ha decretado es sobre ese año. Por eso Efesios 1:4. Y Efesios 1:4 tiene que dar de lectura de hermana Celeste Bobo. Efesios 1:4. Sí. Según los estudios antes de la vida del mundo, para que fuésemos Gracias, hermano. Dice, Dios nos escogió para qué? Para ser santos. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Cada uno de nosotros, nuestra escritura, que ya habríamos sido elegidos antes de la fundación del mundo. Todavía no nacíamos. Todavía no nacían nuestros padres ni nuestros abuelos. Ni nuestros bisabuelos ni nuestros abuelos. Desde antes ya habíamos sido elegidos para eso, para ser santos. Y eso fue antes de la fundación del mundo. Primero le traigo un hombre que dice hermano Ricardo Legal de León. Sí, hermano. Primera de Pedro. Uno que dice. Me han destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gracias, hermano. Para una reflexión que dice que Jesús está preparado como el gobierno para ser inmolado desde antes de la creación del mundo. Ya estaba previsto todo lo que está ocurriendo ahora, hermanos. Todo eso de Dios ya se decretó. Pero el hecho de que nos
nosotros nos paráramos el día de hoy temprano, que la idea es primeramente vida, y que nos levantáramos y dispusiéramos en nuestro corazón el derribo en el primer día de la semana a votar a Dios. En este momento, Él ya lo había decretado. Y lo mismo pasa con las promesas de Dios. ¿Por qué nosotros podemos confiar plenamente en las promesas de Dios que ahora se necesitan? Si nosotros no confiáramos plenamente en las Escrituras, no nos daríamos a Dios. No hubiéramos aceptado la promesa. No continuaríamos con una vida de cristianismo. ¿Por qué lo hicimos? Pues porque nosotros confiamos plenamente en las promesas de Dios que están plasmadas aquí en nuestras Escrituras, que son más de 6.000 promesas. ¿Y por qué creemos? Porque según de Corintios 9:20 nos dice, y lo van a recordar, según de Corintios 9:20 nos dice que todas las promesas de Dios en Cristo son siempre sí y amén. ¿Por qué? Porque son eternas. Sus promesas son eternas porque es Dios eterno que me está prometiendo. Si yo creo en un Dios eterno, y creo que Él es, y le creo a Él, y Él me está prometiendo una vida eterna, yo le creo porque viene de un Dios eterno, y Dios siempre cumple sus promesas. Desde el principio de las Escrituras vemos cómo cumple muchas profecías, y cada una de ellas fueron cumpliéndose por muchísimos siglos de anticipación que fueron hechas, y muchos años después se fueron cumpliendo, porque era la palabra de Dios, un decreto de Dios, una promesa de Dios, que es lo que se cumpliera. Y sus promesas se cumplen, porque son eternas, porque Él es un Dios eterno. Y yo me creo porque Él es un Dios eterno, y yo creo es que las está prometiendo. Ahora, esto es importante, porque en la historia de la iglesia de Cristo ha habido personas que piensan que la eternidad es algo que envuelve a Dios. Que la eternidad es ese tiempo en el que Dios está. Entonces están pensando en esta manera. Pero si nosotros nos ponemos a pensar que la eternidad es algo fuera de Dios, entonces nosotros lo que estamos diciendo es que Dios necesita del tiempo para ser perfecto. Y se llama la idea equivocada. Dios no necesita del tiempo para ser perfecto. Recordemos que el tiempo es una creación de Él. Cuando nosotros decimos, ¿qué había antes del tiempo? ¿Usted qué piensa de mi hermana Cecilia? ¿Qué había antes del tiempo? Porque hay veces que pienso que había tierra, árboles. Pienso, pero había otras veces que digo, no, porque Dios lo creó todo. Entonces, en mi cabeza a veces no lo entiendo bien, porque dicen, por ejemplo, hay una que dicen antes de Cristo, o sea, antes de Cristo, ¿verdad? No de Dios.
Ah, sí, ya lo yo ahorita. No, pues sí pienso que estaba a lo mejor desolado, ¿no? Pues sí había algo, pero no había nada. Gracias. Hermana Isabel, ¿qué piensa usted que había antes del tiempo? Sí. Yo creo que no me la nada. Gracias. ¿Alguien que quiera hacer un comentario? ¿Qué había antes del tiempo? Adelante, hermana Isabel. Dice la palabra de Dios que cuando estaba desordenado de la sigla, había desorden, no es posible Sí, hermana. Ahí estamos hablando de la creación en sí. Ahora miren, antes del tiempo, como el tiempo fue creado por Dios, antes del tiempo, lo único que existía, obviamente estaba Dios, y se tendría porque Dios es eterno. Lo único que existía era la eternidad, nada más. Y fue cuando empieza a crear el tiempo, a crear todo lo que tenemos, los cielos, la tierra, las aguas. Por tanto, Dios es eterno. Pero hermanos, Dios tiene una humanidad. Hay que ver la vida de sí mismo. Dios tiene una vida de sí mismo. Pero ¿qué significa eso? Lo que tiene en sí mismo existe. Significa que nada hizo a Dios. Porque tiene que en sí mismo. No fue creado. Esa vida que tiene no fue creada. Es una vida de sí mismo. Dios no está necesitado del tiempo para existir. Pero no depende de nada para hacer lo que siempre ha sido. Entonces, ¿qué estamos nosotros diciendo con todo esto? Que Dios es la vida eterna. ¿Qué es lo que dice Daniel? En el libro de Daniel, en el capítulo 6, en el versículo 26, que palabras del rey Nabucodonosor, Nabucodonosor que era Nabucodonosor, sobre un castigo, lo que dijo, que lo hizo para que era una bestia. Cuando deja de termina ese castigo para él y que vuelve a su estado normal. Estas palabras de nosotros son muy importantes para que nosotros podamos entender que Dios tiene eso. ¿Qué le da de lectura de Pablo Ricardo? Hace una dice la palabra: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios, del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Gracias, hermano. Fíjense lo que dice claramente. Esto lo está diciendo Nabucodonosor. Dice, todos tengan el tiempo delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Dios viviente, es un Dios vivo, que permanece para siempre. Y su reino no será destruido, su dominio durará para siempre. Palabra de Nabucodonosor. O sea que está diciendo que está Pablo, pero con otras palabras. Hay una primera de Timoteo 6:15. Primera de Timoteo 6:15 al 16 lo dice:
Yo le doy dice único soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Y lo está diciendo Pablo en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo del 15 al 16. Único soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. ¿Qué es inmortalidad? No nació yo. ¿Qué entiende por inmortalidad? ¿Perdón? Pero que muere. ¿Ustedes qué entiende por inmortalidad? Es el mundo eterno. Pero no que no muere, como dice correctamente, que no muere. Y lo único que puede darnos es el único que puede darnos a nosotros, a ti y a mí, vida eterna, es Dios. Es el único. Por eso es que es impresionante cuando uno ya entiende el concepto de la eternidad. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el versículo de Juan 17:3, dice: esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. Ahí nos está recibiendo que Dios nos está dando esa vida eterna. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti, porque eres el único Dios verdadero. Y en mí, porque soy el Mesías que tú enviaste de mí. Palabra de Dios. Él nos lo está dando, nos está diciendo. Jesús mismo nos lo está diciendo que cuando tú y yo somos bautizados, creemos que somos arrepentidos, somos salvos, que esta vida eterna, nosotros la vamos a recibir cuando creemos en Él. En Dios y cuando creemos en Cristo. Porque Dios es el único Dios verdadero. Y porque crees también en Cristo. Porque Él es el Mesías. El Dios que le dio al mundo. Pero eso no, nadie nos puede dar la vida eterna más que Él. Él es el único. La vida eterna, ¿en qué consiste? La vida eterna consiste en conocer a Dios. En conocer a Dios y tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Obviamente, entonces, solo Dios que es vida eterna puede darnos vida eterna. Pero, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste esa vida eterna que nos da? Esta vida eterna consiste en que vamos a creer. Dice que esa vida eterna consiste en que vamos a tener una gloria. No repito para el libro. Ahí como santos. Porque vamos a estar con un alma sentados en una nube de Dios. No es así. Es una vida eterna. La vida eterna, hermanos, consiste en conocer a Dios. En eso consiste. Y esta ahora, nosotros gastamos nuestro tiempo. Nosotros nos hemos dado la vida de conocer a Dios. Y esa vida eterna de conocer a Dios, nosotros la estamos disfrutando. Ha sido inaugurada para nosotros. Ese es el libro. Y nosotros hoy podemos disfrutar de alguna manera de conocer a Dios.
son eternos. Cuando decimos que Dios es eterno, nosotros también estamos diciendo que su misericordia es eterna, su sabiduría es eterna, su bondad es eterna, su amor es eterno hacia Dios y hacia Dios. Su soberanía sobre tu vida y sobre la vida es eterna. Y por eso es que Él es especial perfecto, porque todas sus virtudes las posee sin límite alguno. Y sin imperfección, porque Él es especial perfecto. Él es especial perfecto. Nosotros tenemos que preguntarnos si queremos vivir nuestra vida para el momento, para el día, para la hora, o si queremos vivir para la eternidad. No nos vaya a sorprender la venida de Jesús. El día que no nos moriremos. Que no nos vaya a sorprender la venida de Jesús estando en el pecado. Que no nos vaya a sorprender la venida de Jesús faltando a lo que Él dijo, velar y orar todo el tiempo. Recordemos que decía el versículo que de dos que sean ahí, uno será tomado y el otro será dejado. No nos vayas a sorprender la vida de Jesús y nos estamos viviendo a nuestra manera, que no a la manera de Dios. La Biblia testifica que la ciudadanía de nosotros, de los hijos de Dios, no es la vida que está en el cielo. No es la ciudadanía de que está en el cielo. Dice que Dios es libre. O sea, debemos celebrar nuestra mente en las cosas celestiales más que en las cosas terrenales. Dios no quiere, hermanos, que sus hijos se apeguen a la vida material, sino que vivan para la causa eterna que disfrutaremos allá en el cielo. El concepto de eternidad, hermanos, yo quiero que haya quedado claro entre nosotros, porque lo ocupamos la palabra. Cuando oramos, Dios es eterno. Ocupamos palabras que a veces son repetitivas en nuestro lenguaje, pero que olvidamos cuál es el verdadero concepto y el verdadero significado de esto. Y la gran eternidad de Dios es tener la certeza y la confianza total de lo seguro que estamos en el buen camino y estamos en el mejor camino. Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. Que esa vida eterna que Él nos está prometiendo, Él le la puede dar porque Él es eterno. ¿Y por qué me la puede dar? Porque Él lo prometió. Él lo prometió. Y Dios no para por Él. Él siempre va a cumplir sus promesas. Entonces, hermanos, si tienen alguna duda al respecto, tienen algún comentario, adelante. Adelante. Sí, antes que nada agradecer a Dios porque lo utiliza como un instrumento valioso. Yo le doy las gracias. He aprendido mucho. Y por todos los textos que hemos visto, hermano, parece que efectivamente la eternidad de Dios no hay tiempo, no hay principio, no hay fin. Y como dice, antes de la fundación del mundo, que fuimos predestinados antes de todo,
Se ve que es vamos a llamarlo así, hay una esfera que se llama eternidad. Se ve que Dios ya vio todo, como dicen por ahí, toda la película, ya lo vio, pero en este tiempo Cronos, que es solamente gente, pero pertenece dentro de la eternidad, nos está dando la oportunidad el día de hoy de arrepentirnos. Esto de poner una reflexión, de arrepentirnos, obedecer el Evangelio, porque Dios no quiere que nadie perezca. Entonces vemos que ya es muy importante saber qué es la eternidad. Con todo lo que vimos hoy, yo en lo personal y creo que todos estamos de acuerdo, ya hemos aprendido qué es la eternidad. Y luego les decimos gracias. Yo me quedo pensando, y me acuerdo mucho lo que dijo el hermano hace 8 días, de que para Dios me entiende, dice que Él dice que nosotros deberíamos de preocuparnos por el tiempo, porque nosotros sí tenemos un tiempo aquí en la tierra. Nosotros nada más no sabemos cómo va a acabar nuestra vida, no sabemos, solamente Dios sabe. Entonces a nosotros sí debemos preocuparnos por el tiempo que le damos a Dios. Estos estudios son muy buenos, a mí me gusta porque aprendemos precisamente a ese Dios, ¿no? Ese Dios que a veces nosotros nos imaginamos un Dios a nuestra forma. Es un Dios así. Y a veces tampoco le creemos. No creemos en sus promesas, porque si creyéramos en sus promesas, pues obviamente la iglesia estaría llena de cristianos. Los que no bautistas, los que sabemos, reconocido al Señor Jesús como nuestro Señor. Desgraciadamente, pues vemos que no. Pero también entendemos la palabra, ¿no? Dice la palabra, son muchos los llamados, son pocos los escogidos, y pues debemos de gozarnos nosotros que estamos aquí, que somos de ese, a lo mejor poquitos laboradores, pero en una educación correcta, estamos viviendo una posibilidad de su vida, eso es importante. Entonces, qué bueno, ¿no? Que estos estudios nos ayudan a comprender, a evolucionar en nuestra vida como cristianos, de que realmente no vemos al Señor, esa eternidad de Dios. Y en ese eterno siempre va a estar, y vamos a ir nosotros, como tú dijiste, ya sea para un lado, no va a ser eterno, sino va a ser nuestra vida eterna con Dios, va a ser eterno con Dios. Y si va a ser eterno, va a ser en ese lugar de único, también va a ser eterno. Vamos a estar en un nuevo mundo. Eso ya va a depender de nosotros. Cada uno de nosotros como hermanos las cosas. Gracias. Gracias. ¿Algún comentario que tengan por la Sí, hermanito, pues he aprendido pues, que Dios es eterno, es para siempre, nunca muere, es una realidad, durará por los siglos de los siglos. Sí, es que no es necesario que tengamos presente de cada uno de los estudios. La próxima semana vamos a ver otro grupo de Dios que va a pasar ya pues que le doy gracias a Dios que me dio el privilegio de... Yo, hermano, pues, yo de corazón quiero agradecer que ustedes, los ministros, se tomen ese tiempo de enseñarnos y que, bueno, pues que yo he aprendido, a lo mejor no mucho, pero poco a poco me he ido empapando de la palabra de Dios. Entonces, yo les agradezco de corazón todo eso y ahorita entendí que Dios es eterno porque Él ha vivido siempre, Él vive ahorita y va a vivir eternamente. Y como dice nuestro hermano, nosotros debemos preocuparnos por nosotros porque nosotros sí nos vamos a ir, a lo mejor sí vamos a ser eternos, porque ya la otra vez, no como Dios, como Él que está aquí, latente, de día, de noche, siempre que nosotros nos busquemos, pues Él está ahí. Y eso era lo que me cabe agradecer porque ustedes se toman el tiempo. Es un tiempo muy bonito, que a mí me gusta, que he aprendido como leo, como canto,
pero me doy cuenta en ustedes comen por nosotros. Esto es por porque nosotros comemos. Y esa era la verdad. Gracias, hermano. Esto lo hermana, es para, vamos a decir, vamos a hacer como dice la palabra, a Dios, ¿no? Y todos salimos de la que nosotros nos dedicamos a recordar nuestro una dedicación. Somos sinceramente aprendemos. Nosotros debemos de cada uno de nosotros. Le doy las gracias que Dios les bendiga a mis hermanos. Gracias, hermano.